los triángulos, ¿sí? Como objetivo del día de hoy tenemos clasificar los triángulos y aplicar el teorema de Pitágoras. Los teoremas más importantes dentro de lo que es la matemática es el teorema de la hipotenusa de Pitágoras. Ya vamos a saber qué es esto, pero vamos paso por paso. Primero, triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo era una medida de 3 lados, algo que ya sabemos porque ya hicimos el recuento, porque ya hemos estado trabajando con las propiedades del triángulo y todo lo demás, la clase anterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo vamos a trabajar con esta partecita de aquí? Lo que tenemos que saber es que la clasificación de los triángulos se pueden hacer de dos formas, por sus lados y por sus ángulos, ¿sí? Por sus lados y por sus ángulos. ¿Cómo hago por los lados? La clasificación de los triángulos por sus lados es en equilátero. Equilátero quiere decir cuando todos los lados del triángulo son iguales. Por ejemplo, el lado de aquí, este lado que estoy señalando es igual al lado de acá y tiene la misma medida de aquí. Supongamos que tiene un valor de 7 metros. Entonces, si este 7 metros, este lado también mide 7 metros y este lado también mide 7 metros. Es la propiedad que tenemos de los triángulos. Un triángulo equilátero, aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿ya? Ahora, viene el isósceles. Iso quiere decir igual, ¿ya? Dos lados iguales y uno desigual. Ese es un triángulo isósceles. Por ejemplo, tenemos A y la base. Por ejemplo, pongámosle que mida 5 centímetros este lado. Quiere decir que para que sea isósceles, este lado también tiene que ser de 5 centímetros y este puede ser diferente. Puede ser de 8, por ejemplo. Pongámosle el lado de 8 centímetros. Quiere decir que yo ya estoy trabajando con un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos lados iguales, miren, dos lados iguales, que es el de 5 y 5, y un lado desigual. Eso como primera instancia de lo que estamos trabajando. Entonces, equilátero, todos los lados iguales. Isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Y el escaleno es cuando todos sus lados son desiguales, como pueden observar en la imagen. Ahí tenemos un triángulo escaleno en el que todos sus lados son desiguales. Por ejemplo, es de 3 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Eso es de lo que nosotros tenemos que tener en consideración cuando estamos trabajando con la clasificación de los triángulos. No vamos a detenernos mucho en esto porque no es tema profundo de estudio, pero sí un poquito, un punto de partida hacia lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, miren en qué se clasifican los triángulos. Uno es por sus lados. Los lados, cuando todos los lados son iguales, eso era un triángulo equilátero. Cuando tenía dos lados iguales y uno desigual, era un isósceles. Y escaleno cuando todos sus lados son desiguales. Cuando no tienen ningún lado igual, cuando todas sus medidas son diferentes. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, niños. Ninguna. ¿No? Entonces vamos a lo que es la clasificación por sus ángulos. Los triángulos también se pueden clasificar de la siguiente forma, ya no solo por sus lados, sino también por sus ángulos. Y por sus ángulos que se clasifican en un acutángulo, quiere decir que todos estos ángulos internos, ¿se acuerdan que trabajábamos con los ángulos internos? Todos estos ángulos internos son menores a 90 grados. Quiero decir que pueden medir 50, 60, 70, 80, 30, 20, 10, pero nunca puede ser mayor a 90. Eso quiere decir un triángulo equilátero. Todos los ángulos internos son agudos. Agudos quiere decir menor que 90 grados. 90 grados. Exacto. Ahora, se clasifican por sus ángulos en rectángulo. ¿Por qué le dicen un triángulo rectángulo? O sea, es un poquito medio ambigua, digamos así, esta partecita de aquí, porque dice o es triángulo o es rectángulo. ¿Por qué le dirán así? Le dicen rectángulo porque tiene un ángulo recto, pues de ahí sale la palabra rectángulo. ¿Qué quiere decir de 90 grados? Miren, este va a ser de 90 grados, tiene un ángulo recto, ¿ya? Recto porque nosotros podemos hacer un rectangulito aquí. Miren, si observan, este ángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, eso es un ángulo de 90 grados. Aquí no puede hacer ningún rectángulo, por lo tanto, este no es un triángulo rectángulo. Y peor acá,
El obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Obtuso ustedes saben que es un ángulo mayor, pongámosle mayor que 90 grados, pero tiene que ser también menor que 180 grados. Cumple con ambas especificaciones. Un ángulo mayor de 90, pero menos de 180. En este caso, el obtusángulo es este. El ángulo. ¿Ya? Entonces, la clasificación de los ángulos. Acutángulo, todos los lados son agudos. Rectángulo, cuando puedo yo dibujar, como la palabra lo dice, un rectángulo en un ángulo. Por eso se le dice triángulo rectángulo, porque esto mide 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, que tiene un ángulo de más de 90, pero de menos de 180, que en este caso es el ángulo B, digamos así. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, niños. No, que tengo que sumarle para sacar 180. ¿Preguntas hasta aquí? Ya, esta es solo entonces la clasificación, pero el tema fuerte del día de hoy es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? De hecho, ¿quién es Pitágoras, mejor dicho? Pitágoras en la historia de la matemática fue un algebrista, fue un matemático, quien desarrolló una ecuación o una partecita o una forma como esta. Y nos dio una ley o un teorema que ustedes saben que los teoremas ya no necesitan demostración porque ya vienen dados. Es como, por ejemplo, nosotros no nos cuestionamos el Padre Nuestro porque ya viene dado. Así tampoco nosotros no nos cuestionamos algo de la matemática porque ya vino dado y eso está bien hecho, ¿sí? Entonces, Pitágoras nos contribuyó a la matemática un fundamento muy importante que es este teorema y nos dice que el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo, miren que aquí vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué es el cuadrado de los lados y esta hipotenusa y todo lo demás? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo. Ya les había dicho que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Solo podemos aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo, cuyo lado es un ángulo, perdón, de 90 grados. ¿Ya? Pero ahorita ya no nos interesa mucho los ángulos. Ahorita vamos a trabajar más con los catetos. Aquí ya vamos a dejar de lado lo que son lados de un triángulo, como aprendíamos en la escuelita, sino ya vamos a ser un poquito más específicos y un poquito más, utilizar una nomenclatura científica más, ¿cómo sería? No perfecta, más idónea para el tema que estamos viendo, ¿sí? Y esto quiere decir que vamos a utilizar lo que se le denomina catetos. ¿Por qué hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser la línea que esté inclinada. La hipotenusa, escucharán, siempre es la línea que está inclinada. Y los lados verticales y horizontales son los catetos. Por ejemplo, aquí le han puesto el cateto A y el cateto B. Y la hipotenusa le han puesto como C. ¿Por qué no le ponemos H de hipotenusa a este lado? Porque muchas de las veces los ejercicios vienen dados de la forma matemática, pero en Estados Unidos o en Europa se desarrolló mucho la matemática y hay ejercicios en los que son en inglés. Entonces, por ejemplo, esto para nosotros puede significar una altura, digamos así, porque nosotros la altura siempre medimos de forma vertical. Es como cuando ustedes se van a medir cuánto tienen de altura ustedes. No es que ustedes se paran chuecos o se paran medio jorobados, no. ¿Qué les dicen ustedes? Párense rectitos. Y como tal, ustedes cuando tienen que pararse rectos, forman una línea vertical. Y eso en la matemática es la altura que le definen como H, como height, de altura en inglés. Entonces, por eso no le ponen mucho lo que es el H en la hipotenusa, porque se confunde con altura y se confunde que la hipotenusa todo lo demás que puede ser menor, mayor y todo. Pero con que tengamos presentes que la hipotenusa solo tiene que ser la línea inclinada, esta línea, miren, esta línea inclinada, entonces ya sabemos. A mí el profe me dijo que la hipotenusa siempre tiene que ser inclinada. ¿Y cómo calculamos la hipotenusa? Pitágoras nos dice que
La hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de sus dos lados también elevados al cuadrado. Quiero decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Este es el teorema, miren, aquí está la hipotenusa y los dos catetos. Ahora, para no confundirnos, yo les traje también ya despejado, por así decirlo, porque este teorema de Pitágoras ustedes van a ver con mayor profundidad en décimo, ¿sí? En décimo también van ustedes a ver el teorema de Pitágoras, pero un poco más avanzados. Aquí vamos a ver lo más básico de todo. Miren que C, que es la hipotenusa, también es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y es que nosotros de esta misma propiedad que tenemos del teorema de la hipotenusa de Pitágoras podemos despejar A y podemos despejar B. O sea, ¿a qué me refiero y con cómo quiero reducir o resumir esto? Que cuando nos dan un triángulo rectángulo, podemos sacar el valor de la hipotenusa aplicando esta fórmula. El valor del cateto A, que es este, aplicando esta fórmula, y el valor del cateto B, que es este, aplicando esta fórmula. Y ya, o sea, solo vamos a hacer reemplazo de fórmulas. No vamos a hacer nada más. Únicamente reemplazo y cálculo de la fórmula. Y para que quede bien fundamentado esto y para que ahora sí ustedes digan, pero no entiendo un poquito, eso se entiende más con ejercicios. Como este, por ejemplo, miren lo que nos dice. ¿A qué altura está la cometa? Miren, aquí está la cometa de Ana. Digamos que aquí está Ana, aquí está Ana con la cometa. Aquí está Ana volando su cometa. Si su cuerda, o sea, la cuerda de la cometa mide 8 metros y tendría que moverse 6 metros. Aquí es solo 6 metros. Aquí ya se me ha ido mucho. Es solo 6 metros, ¿ya? No 66. 6 metros. Entonces dice, ¿a qué altura está la cometa? Lo que nos está pidiendo es este valor, miren, esta altura. Por eso sí vieron por qué no le ponemos h de hipotenusa, porque la altura se puede confundir con la h. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo aquí? A ver, ustedes me van a ayudar todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Aquí le estaba Ana. Estaba Ana. Aquí era solo 6 metros. Y B es lo que tenemos que conseguir. En un triángulo siempre vamos a conseguir los lados, o los catetos, o la hipotenusa. En este caso tenemos que encontrar B, que es la altura a la que se encuentra la cometa. Como les había dicho, les vuelvo a repetir, la altura nunca ustedes se ponen inclinados, ni jorobados, ni nada. La altura es solo recto. Entonces me dicen, yo tengo que conseguir el valor de B. ¿Pero cómo consigo ese valor de B? Entonces voy a recordar las fórmulas. Mire, B ha sido igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, ¿qué es C y qué es A? Sabemos que C siempre es la hipotenusa y en este caso, como B ya tiene la altura, le vamos a poner como A. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Cualquiera, niñas, pero necesito... ¿Puedes repetir? Ya. No Esto, entendí. Profe, No dígame. entendí. No entendí nada. Mande, Maite. ¿puede regresar a la anterior diapositiva? Claro. Voy a regresar a la anterior y ahí ustedes me preguntan todo lo que quieran saber de este aquí. Miren, estas fórmulas que están en verde, esta que está en verde, esta que está en azul y la que está en tomate, me ayuda a mí para calcular el valor de los lados que tengamos. Por ejemplo, miren, si yo quiero calcular el B, aplico esta fórmula. Si yo quiero calcular el lado A, aplico esta fórmula. Y si yo quiero calcular C, que es la hipotenusa, aplico esta fórmula de aquí. Si se dan cuenta, hasta aquí, las fórmulas sí estamos presentes y sí estamos entendiendo las fórmulas. Ya no hay nada que hacer, eso viene dado. No es que por qué es A, por qué es B, ese es el teorema como tal, ¿sí? Entonces, con las fórmulas, ¿tenemos algún problema con las fórmulas? No. Entonces, Profe, ya, dígame. yo acabé de ingresar y no le entendí lo que dijo.
Ya, en este caso estamos viendo, Nicole, el teorema de Pitágoras, y este nos aplicamos siempre cuando tengamos un triángulo rectángulo. Rectángulo, ¿por qué? Porque siempre se va a estar tiene una característica fundamental que tiene un ángulo de 90 grados. Sí, ustedes van a poder identificar siempre cómo es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que les explicaba es que el teorema de la hipotenusa de Pitágoras me permite calcular el valor de la hipotenusa, dados dos catetos, me permite calcular el valor de B o calcular el valor de A, dependiendo de lo que nos estén pidiendo. Y tenemos estas fórmulas. Para calcular el C o la hipotenusa, aplicamos esto. O sea, le sumamos el A al cuadrado más B al cuadrado. Si queremos encontrar el valor de A, vamos a calcular con esta fórmula de aquí. Y si queremos calcular el valor de B, vamos a utilizar esta de aquí. Nada más, es solo reemplazo de fórmulas y utilización de la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, como les había dicho, vamos a hacer ejercicios para entender qué tenemos que hacer. Miren, aquí nos están diciendo que tenemos que encontrar el valor de B, porque miren, ya nos está dando esta línea inclinada siempre es hipotenusa, no se olvidará. La línea inclinada siempre es la hipotenusa y la hipotenusa era con C. Tenemos el valor de A. A es este valor, miren. A es este valor. Y por lo tanto B es lo que tenemos que conseguir. ¿Cómo consigo el valor de B? Me voy a esta fórmula. B ha sido igual. Entonces vuelvo a copiar la fórmula, pero como tal. B ha sido igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, o C al cuadrado, menos A al cuadrado. Voy a reemplazar fórmulas nomás. Voy a reemplazar datos en la fórmula. ¿Qué quiere decir C? ¿Cuánto es el valor de C? 8. Ya no le pongo C, sino su valor. 8 al ¿Y por qué vale cuadrado. 8? Porque, mire, aquí C vale nos 8. está dando. Mire, Enrique, aquí nos Es la está dando. hipotenusa esa. Perdón. Menos, no se preocupe, todas las preguntas me hacen nomás. ¿Cuánto vale A? A vale 6 elevado al metros. cuadrado. Perfecto. Bueno, los metros dejamos a un ladito porque solo nos interesa por ahora los lados, ¿ya? Entonces, esto ustedes pueden hacer en la calculadora. Miren, esto ustedes pueden hacer en su calculadora y les voy a mostrar cómo se realizaría en la calculadora. Pero acordaránse de lo que estamos teniendo. Sí, es 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado, porque a mí se me va a borrar al rato de que yo vaya a salir de esta pantalla. Y les voy a compartir una calculadora que ustedes están muy familiarizados. Muy familiarizados. X y compartir, aquí está. Miren, ¿se acuerdan que yo ya les había explicado esta? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? En su calculadora van a tener una expresión de la raíz, aplican ustedes la raíz y le ponen en los números que teníamos. ¿Qué teníamos? 8 y le elevan al cuadrado. En su calculadora también hay una partecita que hay en un 2. No sé si se den cuenta o si ustedes utilizan un programa de la calculadora online o en su teléfono también hay un 2. En este caso aquí tengo el 2. Por favor, yo tengo otra calculadora. Ya, luego me deja ver, ¿sí? Miren, 8 al cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Doy clic o les pongo o ustedes dan enter en su calculadora y les sale que el resultado es 5,29, perdón. No puedo hacer en esto, profe. 5,29. En el teléfono celular, ¿cómo pueden hacer? Ahí me parece que siempre hay una especie, si ustedes ponen en calculadora, ustedes pueden poner... Profe, mi calculadora es científica. Aquí hay un cuadrado. Sí, no importa. Perfecto que también sea científica, algo como yo este. tengo la calculadora en la computadora. No importa. No, También en el celular ni...
en la calculadora también pueden hacer de esta forma, verán. Voy a ver si es que yo también tengo calculadora. Aquí tengo calculadora. Aquí está. Solo esperen un segundo que se está abriendo mi calculadora para saber qué tenemos que Espera, hacer. aquí le pongo yo, pero no sé si será. Ya, miren, por ejemplo, les voy a proyectar también esta partecita de aquí. Mi calculadora que les puse ahorita, ¿en dónde está? Aquí está, calculadora. Esa es la calculadora de mi computadora. ¿Cómo hacen ustedes si por lo general siempre se parece al del celular? Miren, aquí hay una operación que nos dice, vamos a poner científica. Y tenemos una raíz cuadrada. Pues, espérenme aquí, funciones. Yo sí tengo la raíz cuadrada, pero no sé cómo poner al cuadrado. Ya, entonces espérense, yo estoy acá viendo aquí. Aquí está respuesta. ¿Dónde está? ¿Me ayudan a ver aquí, niños, la raíz cuadrada? No encuentro. Prueba, cálculo, moneda, volumen, peso, estándar. ¿Se puede hacer en Excel? Sí se puede hacer en Excel. Pero en la mía no sé si no hay o qué. En el mío está aquí. Eso lo que me señalaron ahorita es x al cuadrado. Pero, o la potencia elevada al cuadrado. Pero yo quiero solo saber cuál es. Trigonometría, random, diagnostic. Quiero saber dónde está aquí mi valor de la raíz cuadrada. Que no tengo yo aquí, en el mío no he tenido, ¿sí ven? No, profe, pero ponga en otra. Es que yo ya vi, pero no sé en dónde puso usted. Yo puse, aquí está, miren. Ajá, ese Raíz es. cuadrada. Aquí está, miren. Raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Y me va a dar, perdón, aquí estoy mal, porque tengo que poner raíz cuadrada de 5,29, que es lo que nos salió, ¿no es cierto? Profe, este sería elevado al cuadrado. ¿Dónde está? A ver. Este de aquí. ¿Cuál? Sí, ese, el que está ahí, ese es el elevado al cuadrado. Entonces, miren que yo ya puedo trabajar con 5,29, lo mismo que me salió la otra. Entonces, yo ya le pongo aquí, en el ejercicio le pongo. Entonces, la medida que ha tenido que tener la cometa, porque ya hicimos que B era igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado. Solo estoy copiando lo que ya estaba. Menos 6 al cuadrado. Esto le hacen en la calculadora y nos salió un valor de 5,29 metros. Entonces, miren que yo solo aplicando las fórmulas que tenemos ya pude calcular el valor que tiene B o la altura. La altura de la cometa está a 5,29 metros. Ahora, Sí me salió. ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? Ahora voy con otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio, algo parecido como esto. Son ejercicios que tienen que ver con la vida real, es algo que está pasando. Dice, Jaime está a 10 metros es aquí. De nuevo Está, sí, otra vez se me ha ido. Está a 10 metros de un edificio y lanza su balón en línea recta del piso ascendiendo a 5. Aquí se me van dos, no sé qué pasó, pero se me han ido dos valores cada vez. Entonces, miren lo que nos dice. Jaime está a 10 metros de distancia del edificio. Miren, aquí está el edificio y Jaime, está aquí. Lanza su balón y el balón toca a 5 metros del edificio. Es como cuando ustedes estaban jugando en la pared, así pateando y todo. La pared, en este caso, lo que ha pateado Jaime ha sido un valor de 5 metros. ¿Cuánto mide la trayectoria del balón? Lo que nos está pidiendo es esto, miren, niños. H o el valor de la hipotenusa que también le pusimos como C. ¿Ya? Miren, tengo, esto es A, esto es B,
Y esto es C. Ahora, ¿cómo sé que es A? ¿Cómo sé que es B? Es porque ya viene dado en esta partecita de aquí, miren. Regreso a las diapositivas. A es el horizontal, B el vertical, C la hipotenusa. Miren. A la horizontal, B la vertical, C la hipotenusa. ¿Cómo calculamos entonces la hipotenusa? La hipotenusa C le calculo como A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Entonces me voy acá y le voy a aplicar lo mismo que yo acabé de decir. Para calcular la hipotenusa que me da como H es igual a A al cuadrado. Dígame, Camila. Nada. Ya más B al cuadrado. Por lo tanto, yo solo voy a hacer el reemplazo. Voy a hacer el reemplazo. ¿Cuánto vale A? Vale 10 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 5 elevado al cuadrado. Ayúdenme ustedes calculando en sus calculadoras ahorita. Bien, raíz cuadrada de, perdón, Nada ahí, cuadrada. ¿mande? 11 como encuentro. La función de la raíz. En su calculadora hay una especie de, una línea aquí, de una especie de raíz mismo, le dan clic ahí o le aplastan, le ponen un paréntesis y le ponen 10. Hay un Profe. botoncito que es al cuadrado. Dígame. Profe, yo tengo esta calculadora. En esa no le vamos a poder hacer. Pero para eso puede hacer en su teléfono también. Profe, Dígame. ¿Cuánto le salió? no, ¿cómo pongo el 2 de arriba? ¿Qué calculadora tiene usted? ¿De la computadora? No es, Ahí hay una X con un 2 arriba. Exacto, ahí hay una X con un 2 ¿En arriba. dónde? Ese es el cuadrado. ya, profe. Tienes que ponerle en horizontal para que te salga. Ajá. Sí, vi. Entonces, Gracias. miren, 11,18 metros ha tenido esa trayectoria. Una cosa que siempre les digo, la línea vertical, perdón, la línea inclinada, voy a volver acá, la línea inclinada nunca, o la hipotenusa nunca puede ser menor que sus dos catetos. Eso como característica fundamental. Miren, la hipotenusa o la línea inclinada que les dije nunca puede ser menor que 5 o menor que 10, porque si no está mal. La hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejercicio para que ustedes lo realicen. Nos dice, una escalera de 65 metros está apoyada, yo no sé qué me pasó hoy día, pero ya. De 65 metros está apoyada sobre una pared. Aquí está la escalera apoyada sobre la pared. El pie de la escalera, quiere decir esto, está a 25 metros de la pared. ¿A qué altura se apoya la escalera de la pared? Perdón. No se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? H, o la altura. Para nosotros esto era B, esto era A, y esto era C. Siempre, niños, ¿ya? Para poder entender algo como esto. Siempre la inclinada es C, la horizontal es A, la vertical es B. Y como les había dicho, la altura se confunde en inglés con high, por eso es que están así. Ahora, ¿cómo calculábamos B? Me voy acá de lo que me dijo el profe, otra vez voy a volver a todo. B era la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces le voy a hacer esto. B es la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Reemplazo datos. ¿Cuánto vale C? 65 al cuadrado menos, ¿cuánto vale A? 25 cuadrados. 25. Exacto, 25 al cuadrado. Eso hago en la calculadora. Hagan ustedes para corroborar con lo que yo hago también. Ya, profe. A ver, Cuadrada de 65 al cuadrado menos 25 elevado al cuadrado. A ver. Me salió 60, pero no sé. Me salió 60. A mí también. 60
metros. Esa es la altura a la que tiene el apoyo, la altura a la que alcanza, digamos, A mí también me salió. la escalera con ¿Y por respecto a la qué? pared. 60. Ujú. ¿Y por qué sale 60? Porque le hicimos en la calculadora. ¿Por qué se me da la Que ahí calculadora? sí necesitamos calculadora. En este Permiso, tema de aquí, salió de la reunión. ¿mande? Y por último hagamos esta, que está también sencillita. Dice, calcula qué distancia tendrá el cable sujeto a la parte superior de la torre y el suelo. O sea, este cable nos están diciendo. Ah, voy a reconocer y ustedes me van a ayudar. Ustedes me van a ayudar. Nicole, ¿qué valor es del de 50 metros? ¿A, B o C? ¿Cuál, Nicole? Este. Sí, el horizontal siempre era A. ¿Cuál es Horizontal. este valor de... Exacto. Ya. ¿Cuál es el valor de 25? ¿Qué valor es este? Espere. B. Exacto. Dígame. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La hipotenusa o la distancia del cable. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo calculaba la hipotenusa? La hipotenusa le calculaba como C igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Así yo le calculaba C. Mire, les regreso de nuevo. Miren, C A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, únicamente reemplazo datos, porque es lo que tengo que hacer. El reemplazo, la reemplación, ¿qué saben decir? La reemplazación. 90. 55. A, ¿cuánto vale A? 50 elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 25 elevado al cuadrado. Entonces, esto le hago en la calculadora. ¿Cuánto le salió? 55.90 me salió a mí. Ya voy a ver yo. 55, 55.90. perfecto. Y de ahí 55, da como es números larguísima. ajá, 50,90. Así hay que hacer, exacto. Y ya tengo el valor de C. Si se dan cuenta que en este caso, el teorema de la hipotenusa de Pitágoras, únicamente hago reemplazo de datos, no hago más. Eso es lo que tengo que hacer. Y veamos si es que está bien. Ah, la hipotenusa sí me salió o es más grande que sus otros dos lados. 55 es mayor que 90 y mayor que 25, por lo tanto está bien. Si es que ustedes me hubieran sacado un valor como de 40, entonces estaba mal, porque la hipotenusa nunca puede ser menor que sus otros dos catetos. No puede ser menor que 25 y peor menor que 50. Entonces siempre tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces de esto se trató el tema del día.